Seguimos tocando el tema de los aportes de los independientes al fondo de pensiones y esta vez lo hacemos con el congresista Luis Galarreta. Jaime. Así es, Lourdes. Revisando los archivos del Congreso de la República, nos hemos encontrado con una buena lista de proyectos de ley que en concreto todos coinciden en referirse, en tratar, en abordar, en querer reformar el sistema previsional y concretamente las AFPs. Y acá vemos a los legisladores, solo que la letra es un poco pequeña, ¿no? Pero acá se puede ver a Juan Carlos Segure, Johnny Lescano, Vitocho García Belaúnde, acá está el de Jaime Delgado y Javier Díez Canseco. Luego en la siguiente página seguimos viendo igual Johnny Lescano, Víctor Andrés García Belaúnde y Luis Galarreta. También hay un proyecto que presentó en su momento nuestro invitado, Luis Galarreta, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Lucho? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Tu proyecto era igual al de la superintendencia? No, había habido más o menos unos 17 a 18 proyectos. Por ejemplo, vas a ver varios nombres de Johnny Lescano, porque planteaba, por ejemplo, en el tema de comisión, en diferentes temas, ¿no? Él claro, en algunos detesta casos, las AFP. En algunos casos uno planteaba un solo proyecto que involucraba todo, ¿no? Exacto. Lescano. ¿No? Sí, entonces, claro, pero diferentes temas, entonces mejor es un solo proyecto que habla de todo un tema de reforma, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho como PPC y APP, como bancada, que esto no era una reforma, porque un primer tema de reforma es la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad de las AFPs y los que un afiliado pueda ganar. Otro tema importante que no se vio es, por ejemplo, el tema de la ONP. En cambio, nosotros más bien hemos planteado, a raíz de los estudios que se han hecho, porque los proyectos fueron presentados más o menos en mayo, si no me equivoco, debes tener la fecha, es el dictamen en minoría, que después de estudiar durante meses se presenta un dictamen en minoría. Y el dictamen de minoría, que no está seguro en la relación, obviamente, de los proyectos. Mayo del año pasado has presentado claro, este proyecto. Ese es mayo del año 2012. Y los dictámenes se terminan ya saliendo o armando por julio, ¿no es cierto? Entonces, cuando después haces un estudio de tu propuesta, por ejemplo, nosotros planteábamos que el sistema financiero, que la banca pueda abrir también opciones de afiliación. O sea, una tercera vía. Para poder competir. Incluso en un momento hablamos de cooperativas y en los estudios nos dimos cuenta que era muy pequeña estas instituciones y podría generarle mucho flujo de capital que era peligroso. Nosotros hablamos de los independientes y hablamos de los independientes, los que entren por primera vez al mercado, por ejemplo, a lo que viene a ser el mercado laboral. Te voy a ahorrar un poquito el trabajo que te veo buscando, porque acá yo justo lo he separado. ¿También proponías mochar el 13% de arranque? No. Lo que se habla nosotros, por ejemplo, acá te alcanzo si gustas, el caso de los aportes de los independientes. Ahí está. O sea, nosotros hemos planteado varias cosas. Bueno, aunque eso, como te digo, incluso fue ante el dictamen en minoría, ¿no? Ajá. El artículo 12, si no me equivoco, ¿es que tienes ahí? ¿O 13? ¿12? 12. Ya, el artículo 12, si te das cuenta, el primer párrafo nunca se elimina y dice los que opten por el sistema privado. No sé si los que opten, ¿no? Y abajo se habla más bien de que en algún momento los que opten y ya tengan que estar permanentemente pagando, puede la superintendencia decirle, ya no paguen más, y solamente cuando han avanzado, digamos, a tener un fondo mayor del sueldo mínimo. Pero ¿no? esto puede tener dos lecturas, Lucho, porque tú dices los aportes del trabajador independiente que opte por incorporarse al sistema privado de pensiones. Y si no opta por el sistema privado de pensiones... sigue siendo libre. Sigue siendo libre, que ese es el error que algunos creo que han cometido. Me parece que la redacción acá, sobre todo en el Estado, ¿no? Que no puedes dejar cabos sueltos, es como no optaste por el sistema privado de pensiones, optarás por la ONP. No, porque justamente lo que nosotros en el proyecto, en otro artículo del proyecto, lo que planteamos es más bien al sistema privado de pensiones privado, no al público, que es una hoja anterior. Yo te traigo porque he visto que he escuchado por ahí algún comentario, pero más allá de eso, porque esos son proyectos de mayo. O sea, lo que debería guiarte, o debería guiarse en todo porque caso... esto puede aportar a la discusión, sí, ¿no? va a aportar mucho. El gobierno y Jaime Delgado hace un rato lo que están planteando es abrir una discusión... Totalmente. Que creo que debió abrirse hace buen tiempo. Debió abrirse, ¿no? Yo no sé por qué. Mira, acá termino solamente con eso. O sea, porque he escuchado una crítica, pero primero que sigue siendo voluntario para nosotros, segundo que hablamos de los que opten, y pareciera que fuera obligatorio, pero es voluntario. Pero deberían guiarse, y les recomiendo a aquellos que, más allá de buscar soluciones, están buscando quienes también plantearon el tema, que busquen el dictamen en minoría que presenté,
donde justamente hablamos de los que recién ingresen al mercado laboral. ¿Y también llevabas de las orejas a la gente de Hábitat? No, y ahí te voy a decir algo que creo que Jaime Delgado en ese momento no lo recordó. Y valgan verdades, Jaime Delgado, que todo el mundo lo ha criticado porque fue un gran defensor, no ha sido el único, ¿no? Quien ha debido dar la cara también es el superintendente, el ministro de Economía. El superintendente venía por su ausencia, perdóname, es el órgano regulador de este sistema. No solamente no sabe su paradero. Manda cartas a cancelar sus participaciones en las comisiones y no da la cara. Y te lo digo al televidente Buenos Días Perú. Cuando se vio el tema de las colas, innecesariamente que los obligaron a hacer cola a los que querían quedarse, ¿no? Que era de Ripley, yo no quiero moverme, pero entonces tienes que hacer un trámite. Si no haces el trámite, te cambian de sistema de comisión. Claro, era el mundo al revés. El superintendente nunca salió. Yo lo exigí que vaya, 6 meses y no fue, hasta que tuvo que ampliar el plazo. Pero hagan verdades cuando yo he dicho, Jaime Delgado le dicen el padre de la criatura. Ya, pero ojo que la criatura ha tenido tíos y hay que cargarle la mano más que al Congreso. Padrinos. Él ha cumplido una labor de vocero. Y no es que lo quiera defender, pero creo que quienes son el Ejecutivo son los grandes responsables. En el artículo 6 de lo que se aprobó, de un día para otro, por un voto, un solo voto, se le dio la facultad de Jaime a la superintendencia de decidir si a los independientes los ponen o no en la bolsa de la licitación. Y quien no viene a sustentar por qué lo pusieron a los independientes. ¿Quién propuso eso? Bueno, ese es el dictamen que se aprobó. Nosotros yo no recuerdo quién lo puso. No sé si vino con el proyecto original del Ejecutivo. Porque eso huele raro. O se aprobó en el debate del Ejecutivo con los congresistas de gobierno que presentaron un dictamen final. Ahí se le delega a la superintendencia la facultad de decidir, mira, tremenda delegación que le dan, si es que en la licitación que está aprobada en otro artículo anterior... incluye a los independientes. Incluye o no. Y la superintendencia decide incluir a los superintendientes, a los independientes. Ahí está buena parte de la responsabilidad. Claro, el superintendente va a decir... Si le das atribuciones a la superintendencia... A mí me dieron la atribución. ¿Ya? Y míralo en la ley aprobada. Entonces, pero mira, aquí lo que se trata es de solucionar algunos aspectos que son muy, muy graves. No, pero también, perdóname, Lucho, sí. Le han hecho pasar a la gente, sobre todo los que ganan 2.000 soles, ¿no? 1.500 soles, 1.200 soles, un mes. O sea, esto de que haces tu agosto, no. O sea, fue un mes terrible. No hicieron su agosto ninguno. Totalmente. Entonces, hay que también, con un cierto grado de severidad, encontrar eventualmente algún responsable. ¿Por qué primero te llevan de las narices a Hábitat? ¿Por qué segundo, 1.200 soles para arriba te cortan el 10, 11, 12, 13% según sea el caso? ¿A quién se les ocurrieron esas genialidades? Por eso yo te voy a repetir, si uno mira, y hay que guiarse de los proyectos presentados, pero cómo terminan los dictámenes. Por si acaso también te he traído el dictamen de minoría que presenté yo, porque ya había escuchado ese comentario, y acá en el dictamen de minoría incluso te habla de, y como te decía, los que recién ingresan al mercado, es decir, ¿en qué momento va el descuento de los independientes? ¿Ya? ¿Obligatorio? 10 días desde la fecha en que perciben por primera vez la renta de cuarta, denominada también cuarta o quinta. En este caso, este es un dictamen minoría que nunca se debatió, pues se aprobó el dictamen de mayoría de defensa del consumidor. Entonces, vamos a guiarnos sobre cuáles son los que después de estudiar cada uno presenta como opinión. Y lo que presentó el Ejecutivo con la mayoría que ganaron por un voto, te voy a repetir, es esta posibilidad no solamente de que sea obligatorio, sino que no tenía un límite de edad. Tú lo has dicho muy bien hace un rato, quien no cumple 20 años, 19 años, 11 meses, no tiene pensión en el sistema público. Eso es una barbaridad. Pero lo que estaban planteando, y el límite de edad sale porque nosotros le dijimos, oye, si van a hacer eso, por lo menos pongan un límite de edad, era que si tú eres menor de 40, pero alguien que tiene 55 años, sí, iba a estar obligado a ir al sistema público o privado. Si era el público, de arranque ya estaba estafado. Ya, claro. Si era privado, el plazo que tiene, los años que le quedan para jubilarse, no le va a dar la suficiente cantidad de tiempo para poder hacer un fondo alto. Tú tenías, ¿no?, un estudio... Te lo paso si quieres. ¿Del Banco Mundial? Este es del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano, mira, ve. Bien interesante. La proyección hecha, digamos, esta es del 100% de los afiliados a la ONP. Afiliados a la ONP, una proyección así. Esta es la proyección de los que no van a recibir su pensión porque no aportan 20 años. Atención, Solón. Solón, mira, 38% del 100% de los afiliados, el 2015, yuca. No reciben nada. El 2030 va a ser el 44%. El 2050, el 73% de 100% de los que aportan a la ONP no van a recibir un sol, y ni siquiera su familia. Sí, claro. O sea, el Estado
se queda con tu plata. ¿No deberían plantear de manera honesta, radical, sincera, la reforma y eventualmente la desaparición de la ONP? No sirve para nada, Lucho. Yo comparto totalmente esa idea, aunque a algunos no les guste decir porque es Les da miedo, no es les da política, miedo. ¿no es cierto? Claro, No es político, es políticamente incorrecto. Sí, pero creo que esa es una estafa, que además con estudios bastante serios, que es lo que nunca se llevó al Congreso para aprobar esta norma. Y quiero retomar el tema porque creo que este error del gobierno, de sacarlo de inmediato en la comisión que no correspondía, porque con el derecho que tengan los congresistas de defensa del consumidor, este es un tema que debió ir a la Comisión de Trabajo, donde está el fujimorismo, por eso no lo mandaron, y a la Comisión de Economía, donde estaba yo. Se exoneró. Hoy día vamos a ver si se exoneran los proyectos que hemos preparado, y ahí te das cuenta de un aspecto que quiero decirte por qué no creo que es bueno la suspensión. La suspensión no es bueno porque estás pateando el problema un año más. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes hoy día 38 años y lo suspenden 2 años, tú ya estás obligado a afiliarte al sistema previsional. Pero cuando vuelva la ley de vigencia, o sea, dentro de 2 años, ya no tienes... O un año. O un año, ya no tienes 26 o 27 años, te quedan 26 o 25, 24. Conforme más lo suspendan, menos tiempo vas a tener de aportar. Y un trabajador independiente no tiene lo que se llama empleabilidad permanente. Es decir, si yo tengo 20 años para aportar al futuro, como independiente esos 20 años realmente no son 20, pueden ser 17, 16, porque ojo, no los 12 meses tienes trabajo necesariamente un año. Entonces, un independiente tiene características distintas, que como te digo, si se hubiera debatido, sí, yo mismo te tengo que decir que en el camino, en el estudio del proyecto, de los... ¿Pero qué harías tú con la ONP? Bueno, la ONP debería cerrarse, o sea, la ONP debería tener un límite. Por eso que es un poco complicado por el tiempo en televisión. Una de las cosas que plantea el artículo 4 que pareciera obligatorio, lo que está diciendo es que quien decide solamente decide es el sistema privado. ¿Ya? Pero ese es un debate que yo creo que hay que darlo. Porque la ONP está hecha para perjudicarle la vida a la gente. Totalmente. O sea, no, es que no está financiada. Alguno del gobierno dice está que quebrada. Sí, está totalmente quebrada. Pero mira, hace 1 año y medio el PPC y APP como bancada, apenas se aprobó esto, presentamos una moción 3430, que ojalá se debata, para formar una comisión técnica con la gente del Banco Central, del BID, que hay informes, para realmente diseñar una propuesta de cobertura. Y termino con esto, cobertura previsional. Sí creo que hay que emplear la cobertura previsional, Jaime. Pues no se trata de estadística, es decir, 700.000 entran al sistema previsional y ya está. No, pues si esa proyección te va a dar una pensión de 40, 50 soles, eso no tiene lógica, porque tu costo de oportunidad es mejor que no me descuenten hoy día una persona de 35 años sus estudios complementarios para ganar más, la pensión de su hijo, los ejemplos que hemos dado en diferentes medios de comunicación. Luis Galarreta del PPC-APP, a propósito de la discusión que debe realizarse hoy en el Congreso de la República y la aprobación de la suspensión, postergación, según se le mire, de los aportes obligatorios al sistema previsional. Gracias, Lucho. Gracias. Y esperamos que este debate, pues, se haga mucho más intenso y que la información llegue a la gente, ¿no? Para que no pase lo que ha ocurrido. Vamos a la pausa, son las 8:13.